Hace años el juego de las potencias consistía en tirar un dado y repartirse el mundo a su antojo. Hoy en día la partida sigue y el Sáhara se ha convertido en un gran tesoro. Hombres trajeados deciden por gobernar este vergel de arena. Sin embargo, nosotros no podemos olvidar que el Sáhara ha sido hijo, hermano y compañero de muchos países, entre ellos España. Hola, Vicente. Hola, Irene. El Frente Polisario ha luchado siempre por la independencia del Sáhara y lo ha hecho tanto con las armas como construyendo escuelas y hospitales. En 1976 se crea la República Democrática Saharaui, reconocida por 75 estados. Hoy viene a Siglo Futuro Brahim Ghali, el representante en España del Frente Polisario. Bienvenido, señor Ghali. Gracias. Cuando nació el Frente Polisario en mayo de 1973, su programa se basaba en 3 puntos fundamentales. Eran un partido integrante de la Revolución Árabe, luchaban contra el colonialismo y apoyaban la Revolución Popular Argelina. ¿En qué ha cambiado el Frente Polisario desde que hizo este manifiesto? El Frente Polisario se ha creado en un momento histórico concreto, donde tiene que apoyarse en algún país vecino, en alguna potencia nacionalista o revolucionaria en aquel entonces, para luchar y para lograr la independencia del Sáhara. Hoy día yo creo que estamos viviendo en otro mundo donde no existe la Guerra Fría, es un mundo monopolar, un mundo donde el tipo de lucha ha cambiado. Hay un nuevo método de lucha en el cual nos vimos obligados a adaptarnos, y creo que nos hemos adaptado a la nueva circunstancia y al nuevo concepto de lucha. En 1886 llegaron los primeros militares españoles al Sáhara y hasta 1956 la convivencia con las tribus saharauis fue muy buena, fue muy tranquila. Sin embargo, a partir de la independencia de Marruecos empiezan allí los primeros problemas. ¿Era entonces Marruecos un ejemplo a seguir? Por supuesto que no, pero había un movimiento de liberación nacional a nivel del continente africano que nos contagió, y especialmente el ejemplo a seguir nunca ha sido Marruecos para nosotros, para los saharauis, sino el movimiento nacional, y especialmente Argelia, que estaba más avanzada en su lucha contra Francia. El ejemplo a seguir no puede ser, no ha sido ni será nunca Marruecos para nosotros. Argelia. Señor Ghali, en 1958 el Sáhara se convierte en una provincia más española, con representación en las Cortes y con carné de identidad español. ¿Cómo definiría la relación con España en aquellos momentos? Pues yo creo que en el Sáhara ha habido una presencia española desde finales del siglo anterior, no del siglo pasado, porque se trataba del anterior. Creo que ha habido efectivamente una convivencia, un tipo de colonialismo, pero colonialismo que ha respetado siempre lo que es las costumbres, ha respetado la religión, ha respetado las relaciones intersaharauis. Y ha habido una convivencia, yo creo que mejor que en la convivencia que han conocido los países vecinos, especialmente entre los franceses, los argelinos, los franceses, los marroquíes. Nosotros nos acercamos más al ejemplo mauritano en la convivencia con la metrópoli. Brahim, en 1975 España pasa por un momento de incertidumbre y es Marruecos el que decide reclamar el Sáhara. Sin embargo, pese a que la Corte Internacional de la Haya rehúsa tal reclamación, el rey Hassan II organiza la Marcha Verde y ocupa el Sáhara. ¿Ustedes en ese momento eran ciudadanos españoles? ¿Se sintieron traicionados? Pues por supuesto que sí. Nos hemos encontrado en una situación de abandono. Nos hemos enfrentado a una invasión no solamente del norte, sino del norte y el sur. Y en el momento que hemos esperado que la presencia española ampara a los saharauis y nos defendía hasta que se celebrara un referéndum de autodeterminación
que estaba previsto con las Naciones Unidas. Y en realidad ese es el sentir que hemos sentido en aquel entonces. El pasado mes de julio, en concreto el 31, era la fecha tope para que Naciones Unidas decidiese sobre el futuro del Sáhara. Sin embargo, han decidido prorrogar la decisión y la sentencia final hasta enero del 2003, mientras le piden a James Baker, que es el mediador de la ONU para el conflicto, que busque una nueva solución que conduzca finalmente hacia la autodeterminación. ¿Qué espera el Frente Polisario de la próxima reunión del Consejo de Seguridad? Es una situación un poco delicada, efectivamente. Hay pretensiones de ciertos miembros del Consejo de Seguridad que su objetivo es apoyar incondicionalmente las tesis anexionistas de Marruecos y en específico la postura francesa que arrastró en estos últimos tiempos a ciertos miembros del Consejo de Seguridad que se han conocido en los últimos 10 años con una postura neutral y en ciertos momentos de apoyo a la aplicación del plan de arreglo y la celebración del referéndum. Yo creo que la última resolución del Consejo de Seguridad ha servido un poco de rectificación a esa corriente o un frenazo a esa corriente que su intención es imponer una solución injusta o repetir los episodios de 1975. Afortunadamente, dentro del Consejo de Seguridad, no todo el mundo apuesta por Marruecos, no todo el mundo lo que le interesa es una solución a favor de Marruecos y en detrimento de la legalidad internacional, sino ya ha habido efectivamente esa rectificación. Esperamos que en enero la propuesta de Baker sea la aplicación del plan de arreglo y la celebración del referéndum de autodeterminación. Esta es nuestra esperanza y esperamos que así sea. Una de las opciones con las que cuenta el Consejo es la del referéndum. El único censo fiable data de 1974 y cifraba en 75.000 a los saharauis. Sin embargo, en un consejo que se hizo en una consulta en 1992, Marruecos llevó a 170.000 ciudadanos al Sáhara, ciudadanos marroquíes, para inflar su censo. Si se fija otro plebiscito, ¿usted cree que Marruecos conseguiría sus propósitos a toda costa? Creo que efectivamente el único censo fiable es el realizado en 1974 por la Administración española, pero ha sido renovado en los últimos 8 años del trabajo de la Comisión de Identificación de la MINUSO, o sea, de las Naciones Unidas, que llegó a elaborar un censo provisional. No es el definitivo porque Marruecos con la cantidad, no rectificando, no, sino ha ido, después de la publicación de la lista, recurrió, porque su intención es imponer ese censo marroquí de 170.000 personas para sustituir el verdadero censo o para aguar ese censo con un cuerpo electoral puramente marroquí y que en caso de referéndum le garantizan los resultados de ese referéndum y el éxito. Yo creo que para las Naciones Unidas ya tienen un censo base y un censo que si existen errores pueden ser de 2 o 3%, pues nunca creo que en un trabajo justo, en un trabajo de Naciones Unidas correcto, no trucado, no se puede aumentar ese censo de más de 3 o 4.000 personas, que no creo que llegarán a influenciar los resultados o cambiar los resultados del referéndum, y por esta razón, Marruecos no quiere celebrar el referéndum, porque no solamente desde la elaboración del último censo, sino desde la entrada en vigor del plan de arreglo y después de realizar un sondeo en la opinión saharaui, llegaron a la conclusión de que los saharauis jamás votarían a favor de Marruecos. Entonces lo que están buscando es sustituir el cuerpo electoral con un cuerpo electoral marroquí. Señor Ghali, España tiene mucho que decir en enero del 2003 porque es muy probable que para esa fecha forme parte del Consejo de Seguridad. La política española se ha decantado tradicionalmente por el referéndum.
pero a la hora de votar en esta ocasión en el Consejo, ¿cree que apoyará otras posturas como una posible división del territorio o un nuevo plan Baker? Pues nuestra esperanza es que se mantenga esa postura, que sea una postura firme, contundente en apoyo a la legalidad internacional y un acuerdo ya acordado entre las partes, que es el referéndum de autodeterminación. Cualquier solución que no tenga en cuenta la voluntad del pueblo saharaui, ejercida en un referéndum de autodeterminación, es una solución injusta, es una solución que no garantiza la estabilidad, es una solución que destabilizará la región. Y entonces nadie le interesa la destabilización de la región, y especialmente con un Marruecos como el que tenemos en la actualidad, con un rey que todos conocemos, y conocemos su capacidad de influencia, su poderío, yo diría su infantilismo. ¿No? A España, como parte de la región, que forma parte de la región, porque a 20 millas estamos de las Islas Canarias, pues le interesa, supongo que es la aplicación de la legalidad internacional, y la legalidad internacional es la aplicación del plan de arreglo y la organización del referéndum de autodeterminación. Además, las relaciones de España con Marruecos son muy difíciles. La llamada consultas del embajador marroquí en Madrid o el islote Perejil son un botón de muestra. Periódicamente Marruecos hace el papel de ofendido. ¿Qué busca tras esa constante provocación de falso humillado? Yo creo que históricamente, y especialmente desde los últimos 27 o 28 años, las relaciones de Marruecos hacia España se ha caracterizado de el chantaje, incluso llega a veces a la humillación. Y yo creo que intentó, con lo de Perejil, es otra forma de valorar o de lo que es, cuál sería la reacción del gobierno español. Yo creo que en aquel entonces se recordaron de su experiencia en el Sáhara, o sea que amenazar e invadir. Creo que la misma intención tenía con Perejil en relación a las dos ciudades españolas en el norte de Marruecos, Ceuta y Melilla. Ese es el primer paso. Si la reacción es pasiva, si la reacción no es contundente del gobierno español, avanza hacia los segundos objetivos, las segundas intenciones. Pues, y en especial, buscaba en aquel entonces, en aquel momento concreto, chantajear la postura española, especialmente ante un probable debate en el Consejo de Seguridad sobre el futuro del Sáhara. Esa postura la mantendrá Marruecos siempre, y siempre chantajeará a ver si logra incidir, logra cambiar, logra crear otra tensión para desviar la opinión pública marroquí hacia un peligro exterior, que históricamente se ha caracterizado también la política de la monarquía marroquí, y la presión y el chantaje. Pero nos preguntamos hasta cuándo el gobierno español, hasta cuándo los españoles aceptáis pagar ese tributo incondicional que ha caracterizado las relaciones hispano-marroquíes durante los últimos 30 años. No solo son Ceuta y Melilla o el islote Perejil, sino también la pesca, el Sáhara, como estamos hablando, y también las poderosas redes de inmigración. Acompáñenos en un ejercicio de imaginación. ¿La inmigración masiva no sería una especie de marcha verde en busca de Ceuta y Melilla? Pues yo sé que es una política de Marruecos, que el gobierno de Marruecos lo incentiva, lo anima, no lo obstruye, no la obstruye, la fomenta efectivamente.
Sé que entre los problemas está el problema de pesca, que es un problema equivocado, es un problema que no debía de haber existido, debido a que España, y basándome sobre el último informe o la última respuesta del Departamento Jurídico de Naciones Unidas, Marruecos no se le considera de administración, potencia administradora del territorio, ni está inscrito en los países colonizadores que informan anualmente sobre su colonial. Entonces, su presencia en el territorio saharaui es una potencia colonial que España no le entregó la soberanía ni la administración del territorio en aquel entonces, y entonces, ¿por qué y bajo qué precepto España negocia con Marruecos sobre las aguas territoriales saharauis? Son o aguas internacionales bajo lo que es la administración internacional, o supongamos que aún España es quien ante las Naciones Unidas lo está administrando. Entonces es un problema que presionar y chantajear quieren desviar de que efectivamente es un problema que... Y en definitiva, la inmigración con las avalanchas que llegan a España, no solamente al Estrecho, sino a las Islas Canarias, siempre representarán una forma de chantajear para imponer lo que Marruecos desea. Al menos un peligro potencialmente. Correcto, y un peligro para tantas vidas humanas que se pierden de esa forma y con esa facilidad, y un gobierno que le puede impedir no está haciendo absolutamente nada. Brahim, ante un problema tan complejo como el que usted está descubriendo, el fantasma de la guerra entre Marruecos y el Frente Polisario es inevitable que aparezca. ¿Pero qué tendría que pasar para que ustedes volvieran a las armas? El retorno a la guerra entre el Frente Polisario y Marruecos es una constante, mientras que no se soluciona este conflicto. En el momento de que sentimos o vemos de que la comunidad internacional no apuesta, no impone, no exige de Marruecos la aplicación de las resoluciones internacionales, y lo que se está buscando es acomodarle a Marruecos en detrimento de los derechos legítimos del pueblo saharaui, pues nosotros no podemos permanecer en una situación de espera, en una situación que nuestro pueblo, la mayor parte de sus ciudadanos está fuera de su territorio y otra parte bajo la represión y la ocupación de Marruecos en los territorios ocupados, un pueblo dividido que está pagando las consecuencias de una invasión injusta que lleva ya más de 26 años. Pues yo creo que la comunidad internacional tiene el deber moral y la responsabilidad histórica de reparar la injusticia y reparar la injusticia cometida en 1975 contra los saharauis. Los campamentos de refugiados están situados en la parte occidental del desierto argelino. Las jaimas o tiendas de los exiliados se levantan en la localidad de Tinduf, conocida también como la Amada del Dra. Desde hace un cuarto de siglo los saharauis luchan por su causa en el árido desierto. ¿Siguen enseñando español a los niños en medio de la nada? Efectivamente, esa es una convicción y una necesidad. Convicción porque primero el español nos diferencia de todos nuestros vecinos, es una cultura, es nuestra cultura y es nuestro segundo idioma que efectivamente defendemos y seguimos impartiendo en nuestras escuelas, y es el idioma con el cual trabaja nuestra administración. La administración del Frente Polisario de la República Saharaui trabaja con el español como idioma. Hemos encontrado dificultades
para impartir clase, para tener libros, efectivamente, nos hemos enfrentado a serios problemas, especialmente desde el 75 al 90, tuvimos que recurrir a otros estados europeos para editar libros en castellano. Pues ahora, por lo menos, durante estos 12 últimos años, la sociedad española pues, ya se involucra de forma directa, y la cooperación también, tanto con los ayuntamientos, comunidades autónomas o con la agencia, nos está facilitando efectivamente seguir manteniendo ese idioma e impartirlo en las escuelas. No, es triste, pero es un hecho que la organización de los campamentos está en manos de las mujeres, y porque los hombres están en el ejército. ¿Qué se diferencia una mujer saharaui del resto de las mujeres africanas? Yo la diferencio esencialmente con las mujeres árabes y las mujeres islámicas. Somos una sociedad tolerante, una sociedad que históricamente la dureza de la naturaleza que enfrentamos ha incentivado efectivamente el papel de la mujer, y en los últimos años no solamente la necesidad que nos impone la naturaleza, sino la concienciación del papel de la mujer que debe jugar en la sociedad, y lo está jugando de una forma excelente la mujer saharaui, y lo que nos diferencia pues muchísimo, no tiene nada que ver las libertades de la cual goza la mujer saharaui en comparación con las del resto de África, y no solo de África. Y especialmente de los vecinos. No me iré muy lejos, pues la mujer saharaui está presente en todos los campos, es la que lleva la administración de los campamentos de refugiados, es la maestra, es la médica, es la profesora, es la administrativa, Nada que ver. Es la protagonista, ¿no? Es la protagonista esencial de la vida cotidiana en los campamentos. Un Sáhara que se ha convertido en un lugar en el que no solo viven esos refugiados, sino también presos de guerra, y un Sáhara donde también desaparecen miles de personas. Hablemos de ellos. En las cárceles del Frente Polisario hay 1.300 prisioneros marroquíes, y las autoridades alauitas tienen a 150 saharauis. ¿Sería posible un intercambio bajo los auspicios de una organización internacional? Bueno, yo creo que el problema de los presos lo debemos de mantener en su lugar. Yo creo que tanto los presos marroquíes como los saharauis, la situación que vive el pueblo saharaui, son consecuencias de una situación creada por Marruecos. Si no fue por la invasión y la ocupación del territorio saharaui, hoy no hubieran habido presos. Si no fuera por la invasión, no hay refugiados. Si no fue por la invasión, no hay desaparecidos saharauis. Y nosotros estos últimos años hemos liberado más de 1.000 prisioneros saharauis. Marruecos liberó 66. De unos 200 a 250 militares y 500 civiles, que de los civiles se han liberado unos cuantos, y hay una mayoría que se ignora totalmente su paradero. No solamente los civiles, sino los civiles y los militares. Hoy día no hay ningún preso reconocido por Marruecos que está en sus cárceles. Lo que tenemos son desaparecidos, tanto militares como civiles. El intercambio, ¿con quién vamos a intercambiar? Y el intercambio de los presos y los detenidos políticos es una cláusula del plan de paz, que después de la entrada en vigor de la etapa transitoria y el comienzo del retorno de estos refugiados, habrá, según el plan de paz, el intercambio de prisioneros y la liberación de los detenidos políticos. Pues, si Marruecos hubiera aplicado el plan de arreglo, hoy no estamos hablando de esto. Pero oponerse
nos condena a no sé qué y se interesa, y la opinión pública se interesa por 1.300 individuos y no se interesa por todo un pueblo y el destino de todo. ¿Eso no hubiese pasado? Esto es injusto. Esto es injusto. Es que interesarse por 1.300 y olvidarse de más de 300.000 personas en la situación en que está, esto es la injusticia, vamos, tal y como es. Sí. Pues efectivamente son humanos, nos interesa liberarles, pero también estamos nosotros. Claro. No estaríamos hablando de esto, pero hay que hablar del Sáhara y hay que hablar que en el Sáhara no hay petróleo, los fosfatos del subsuelo han perdido valor para las nuevas políticas ecológicas y el principal recurso que ustedes tienen es la pesca. Se convierte así en un gran pastel, pero ¿quién es el que se lo quiere comer? ¿En qué repartimos ese pastel? Pues yo no estoy de acuerdo en que no hay petróleo. Si no hay petróleo, ¿por qué dos compañías, una americana y otra francesa, firman acuerdos con Marruecos de prospección de petróleo sobre toda la costa saharaui, más de 1.200 kilómetros de costa que reparten entre Pero ellos? Prospección no es tener petróleo, ¿no? No. Es más bien buscarlo Sí, para ver. prospección, pero esas compañías no vienen a la ciega ahí. Total Fina Elf, que es el dueño de África, no está en las costas saharauis por ignorancia o por un fondo perdido, eso no lo creo. Ni la McGee, la americana tampoco. O sea que ahí tienen evidencias. Por supuesto que sí. Y el fosfato, bueno, ha perdido hasta cierto punto, hasta cierto... Sí. Pero, ha perdido, pero sigue ahí. Pero, seguirá en el futuro. El fosfato es una necesidad, es una materia prima que todo el mundo necesitará y además con una calidad muy alta como los fosfatos saharauis. El pastel, efectivamente lo que se está hablando es de un pastel sin dueños. ¿Quién lo reparte? ¿Quién le toca más o menos? Pero el pastel es suyo. No, es que el pastel tiene dueño. Y el pastel tiene un dueño que han condenado a muerte en 1975 y aún está hablando, aún está allí defendiendo su pastel. Y ahí estamos y el pastel no se va a repartir con esa facilidad, sino nos exterminan. Y el exterminio de un pueblo, pues lo han intentado, pero sería un crimen contra la humanidad continuar con esas pretensiones, esos objetivos de exterminar un pueblo para repartir sus riquezas. Señor Ghali, para finalizar, Jacques Chirac se refirió en una ocasión al Sáhara como la provincia del sur y sus palabras causaron cierta indignación. Brevemente, ¿cree que le traicionó el subconsciente? Yo creo que sí. Y espero que en los últimos tiempos Francia vaya y Chirac... ¿Qué es Marruecos sin Francia, señor Ghali? Es un país del tercer mundo sin recursos, con una población elevada, miseria, hambre, analfabetismo, enfermedades y un rey multimillonario. Perfecto. Eso es Marruecos. Bueno, pues con estas palabras nos quedamos y mientras la atención se fija en el conflicto en Oriente Próximo, el Sáhara ha quedado a un conflicto sin interés internacional y muy localizado. Muchísimas gracias por traernos su visión, señor Ghali, y la visión del pueblo saharaui. El peligro de un olvido definitivo es ya evidente. El siglo XXI se ha convertido en un entramado de intereses en el que en muchas ocasiones se olvidan los de la población, vivir dignamente y tener un futuro. A ustedes les esperamos la semana que viene aquí en Siglo Futuro.